El viento cortaba el silencio de la noche, soplando polvo sobre las calles desiertas. El cielo, antes azul y sereno, ahora estaba teñido de un tono rojizo, como si algo invisible lo consumiera de adentro hacia afuera. El mundo parecía inquieto, como si hubiera una advertencia oculta en la propia naturaleza. En algún lugar entre multitudes agitadas y corazones afligidos, pocos percibían el peso de aquel momento. El mismo tiempo parecía más acelerado y las sombras se extendían como presagios sobre las naciones. En medio del caos creciente se propagaban rumores. Los conflictos se intensificaban. Las hambrunas asolaban tierras que antes eran fértiles y terremotos devoraban ciudades enteras. Lo que antes se veía como eventos aislados, ahora formaba un patrón innegable, un silencioso cumplimiento de las palabras que Jesús había dicho siglos atrás. Entre los estudiosos y religiosos, acaloradas discusiones se apoderaban de templos y plazas. ¿Estaría el mundo realmente presenciando el inicio del fin? Muchos recordaban las palabras de Mateo 24. Ustedes oirán hablar de guerras y rumores de guerras. Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en varios lugares. Cada noticia alarmante parecía encajar en las antiguas profecías. La gente, antes incrédula, ahora miraba al cielo en busca de señales. Pero lo más perturbador no era solo lo que ocurría externamente. Algo estaba cambiando en el interior de los hombres. La compasión parecía estar desapareciendo, sustituida por el egoísmo y la arrogancia. El amor que un día unió familias ahora se disolvía en odio y ambición. El corazón humano se volvía tan tempestuoso como los propios eventos que asolaban la tierra. En las calles, la desesperación comenzaba a tomar forma. Había quienes se entregaban a la incredulidad, insistiendo en que todo era solo una coincidencia, una sucesión de eventos naturales que nada tenían que ver con las Escrituras. Pero también estaban aquellos que, dominados por un profundo miedo, buscaban respuestas en los antiguos textos sagrados, intentando comprender si lo que tenían ante sus ojos era, de hecho, el presagio del juicio final. Entre los que aún tenían fe, muchos recordaban la advertencia de Pablo en su carta a Timoteo. En los últimos días vendrán tiempos terribles. Los hombres serán egoístas, avaros, presuntuosos, arrogantes, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, y al mirar el mundo a su alrededor no podían ignorar el hecho de que esas palabras parecían haber sido escritas para aquella generación. La sociedad ya no se basaba en la verdad, sino en el placer, la avaricia y la incesante búsqueda del poder. Aún así, incluso frente a la degradación moral y el inminente colapso, la mayoría parecía ciega. Como en los días de Noé, cuando la gente se reía mientras se construía el gran arca, muchos se burlaban de las advertencias, negándose a creer que una transformación devastadora estaba a punto de suceder. Pero algo estaba a punto de cambiar, y no serían solo las guerras o las señales en el cielo las que anunciarían el fin. La tierra empezaría a estremecerse de una manera nunca antes vista, y el mismo universo sería testigo de la llegada del momento que los profetas habían anunciado hace tanto tiempo. Y entonces, el mundo se dividiría entre aquellos que estarían preparados y aquellos que, cuando se dieran cuenta de la verdad, ya no tendrían tiempo para escapar. Y entonces llegó el primer gran temblor. No era solo un terremoto, sino algo que parecía alcanzar el mismo núcleo de la creación. La Tierra se abrió en varios puntos del planeta. Ciudades enteras fueron engullidas por grietas que se formaron en cuestión de segundos. El mar avanzó sobre las costas, consumiendo pueblos y arrastrando embarcaciones como si fuesen simples hojas al viento. El cielo, que antes estaba solo rojizo, ahora se encontraba cubierto por nubes oscuras y densas, oscureciendo la luz del sol. El miedo se apoderó de la humanidad. En los templos, los fieles clamaban por misericordia.
En las calles, personas corrían sin destino, dominadas por el pavor de un inminente juicio. Pero, en lugar de volverse hacia el Creador en busca de arrepentimiento, muchos continuaron desafiando a Dios como si pudieran resistir lo inevitable. En medio del caos, aquellos que conocían las Escrituras recordaban las palabras del Apocalipsis. Y hubo un gran terremoto, como nunca lo hubo desde que hay hombres sobre la tierra, y las ciudades de las naciones cayeron. Era imposible negarlo. Lo que estaba ocurriendo era exactamente lo que había sido profetizado siglos antes. Las señales se cumplían una tras otra, como piezas de un rompecabezas que, por fin, tomaba forma ante los ojos incrédulos de la humanidad. Pero lo que muchos no percibían era que aquello era solo el comienzo. El verdadero juicio aún estaba por llegar, y cuando las trompetas empezaran a sonar, no habría refugio o escondite que pudiera protegerlos de lo que estaba a punto de suceder. Y entonces el primer sonido resonó por los cielos. No era un ruido proveniente de trompetas humanas, sino algo celestial, profundo, ensordecedor. Las nubes parecían desgarrarse a medida que el sonido reverberaba por el mundo, alcanzando los corazones como un llamado inevitable. Aquellos que se burlaban de las advertencias sintieron temblar sus cuerpos. El sonido no solo se escuchaba, se sentía como si penetrara en el alma misma. El primer juicio había comenzado. Granizo y fuego mezclados con sangre caían del cielo, destruyendo cosechas y consumiendo un tercio de los árboles. Los bosques, antes verdes y exuberantes, ahora se transformaban en un campo de cenizas. La humanidad observaba, horrorizada, el colapso de aquello que durante tanto tiempo creyeron ser indestructible, pero no había tiempo para recuperar el aliento. La segunda trompeta sonó, y algo parecido a una montaña en llamas fue lanzado al mar. Olas gigantes se levantaron, destruyendo ciudades costeras y devorando embarcaciones. El agua, otrora fuente de vida, se tiñó de rojo. Peces muertos flotaban, y un tercio de los océanos fue reclamado por la muerte. El terror se propagaba como un virus. Aquellos que antes confiaban en la ciencia buscaban explicaciones, pero no había lógica que justificara aquello. Los que habían despreciado la fe ahora recordaban las palabras de la Biblia, pero para muchos ya era demasiado tarde. La naturaleza se volvía contra la humanidad, y los cielos continuaban anunciando lo que aún estaba por venir. La tercera trompeta resonó, y una nueva calamidad cayó sobre la tierra. Una estrella llameante, llamada Absinto, rasgó los cielos y se precipitó en las aguas de ríos y manantiales, envenenando un tercio del agua potable del mundo. El líquido que antes sostenía la vida ahora se volvía un veneno mortal. Hombres y mujeres desesperados intentaban beber solo para caer al suelo, invadidos por dolores agonizantes. Las civilizaciones que habían prosperado durante milenios empezaban a desmoronarse en cuestión de días. La sed se convertía en un tormento insoportable y muchos, sin otra opción, bebían lo que sabían que estaba contaminado, esperando un final menos doloroso que una deshidratación lenta y cruel. En medio de ese panorama, voces clamaban a los cielos, pero ya no había respuestas. El silencio de Dios era tan aterrador como los juicios que caían sobre el mundo. Luego vino la cuarta trompeta, y el sol, la luna y las estrellas perdieron un tercio de su brillo. El día se volvió sombrío, y las noches aún más profundas. El tiempo parecía desacelerarse, como si la propia tierra vacilara en continuar girando. El frío se instalaba en algunas regiones, mientras otras eran consumidas por un calor que abrasaba la piel. El caos no solo estaba alrededor de las personas, sino dentro de ellas. El miedo se transformaba en desesperación, y la locura se esparcía como un fuego incontrolable. Muchos comenzaron a vagar por las ciudades en ruinas, murmurando palabras sin sentido,
como si hubieran perdido la conexión con la propia realidad. Pero lo peor aún estaba por venir. El toque de la próxima trompeta no traería solo destrucción física, sino un terror que superaría los límites de la comprensión humana. La quinta trompeta resonó, y del abismo emergió algo que el mundo jamás había visto. El cielo se oscureció con un humo espeso que subía desde las profundidades, como si se hubieran abierto las puertas del infierno. Y entonces surgieron criaturas que parecían salidas de una pesadilla. No eran simples langostas, sino seres con rostros humanos, cabellos largos como los de una mujer y dientes afilados como los de un león. Sus colas, semejantes a las de escorpiones, portaban un veneno que no mataba, sino que atormentaba a sus víctimas con dolores insoportables. Los hombres clamaban por la muerte, pero ésta les era negada. El sufrimiento se prolongó por 5 meses y nadie estaba a salvo. Aquellos que no tenían el sello de Dios eran perseguidos y despedazados por esos ejércitos infernales. No había dónde esconderse. Los gritos resonaban por las ciudades y los más fuertes se reducían a sombras de lo que alguna vez fueron. Luego vino la sexta trompeta, y 4 ángeles que estaban presos en el río Éufrates fueron liberados. Con ellos vino un ejército de 200 millones de jinetes montados en criaturas indescriptibles. Sus caballos exhalaban fuego, azufre y humo. La humanidad, ya quebrantada por el terror de las plagas anteriores, ahora veía desarrollarse un nuevo masacre ante sus ojos. 1/3 de los hombres fue exterminado, cuerpos se apilaban en las calles, y el olor a muerte impregnaba el aire. Pero aún así, muchos se negaban a arrepentirse. El libro del Apocalipsis registraba esa realidad espantosa. Los demás hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar demonios e ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera. El corazón humano, endurecido por el pecado, prefería desafiar al Creador a reconocer su soberanía. La destrucción ya era casi total, pero lo peor aún estaba por llegar. La séptima trompeta sonó y el cielo se abrió. Relámpagos cortaban las nubes, truenos retumbaban como el rugido de un ejército celestial avanzando hacia la batalla final. El mundo entero tembló. No había más duda. Aquel era el día que los profetas habían anunciado, el momento en que los reinos de este mundo se transformarían en el reino de Dios. Pero, en lugar de arrepentimiento, lo que se vio fue la resistencia final de quienes aún rechazaban la verdad. En desesperación, los reyes de la tierra reunían sus ejércitos, no para rendirse, sino para oponerse al propio Creador. El gran engaño estaba completo, y la humanidad, que tantas veces había sido advertida, ahora se preparaba para un enfrentamiento imposible de ganar. Y entonces fueron derramadas las 7 copas de la ira de Dios. La primera trajo heridas incurables sobre aquellos que habían recibido la marca de la bestia. La segunda transformó los mares en sangre, matando todo lo que vivía en ellos. La tercera hizo lo mismo con los ríos y fuentes, sellando el destino de aquellos que habían derramado la sangre de los justos. La cuarta copa intensificó el calor del sol, quemando a los hombres con un fuego abrasador, y aún así, ellos blasfemaban contra Dios. La quinta sumergió el reino de la bestia en tinieblas tan densas que se podían sentir. Los hombres se mordían la lengua de dolor, pero aún se negaban a volverse al Señor. El sexto ángel secó el río Éufrates, preparando el camino para el Armagedón, donde todas las fuerzas de las tinieblas harían su última embestida contra el Rey de Reyes. El mundo estaba a punto de ser testigo del evento más grandioso y definitivo de la historia humana. La séptima copa fue derramada y una voz poderosa resonó desde el trono en los cielos. Está hecho.
En el mismo instante, la tierra fue tomada por el mayor terremoto de la historia, un temblor tan violento que ciudades enteras fueron reducidas a polvo. Islas desaparecieron, montañas fueron niveladas y una tormenta colosal de granizo cayó sobre los sobrevivientes, con cada piedra pesando alrededor de 40 kilos. Los gritos de desesperación llenaban el aire, pero ya no había tiempo para súplicas. La creación entera parecía estremecerse ante el momento supremo. Aquellos que se habían postrado ante la bestia ahora intentaban huir, pero no había refugio. El juicio final estaba a la puerta. El gran ejército del mal se reunía en el valle del Armagedón, guiado por el espíritu del engaño, creyendo que podrían desafiar al propio Dios. Y entonces el cielo se abrió. Aquel que venía sobre el caballo blanco apareció, trayendo consigo ejércitos celestiales. Sus ojos eran como llamas de fuego y en su cabeza había muchas coronas. Su manto estaba teñido de sangre y en su muslo estaba escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo del engaño había llegado a su fin. El Hijo del Altísimo descendía para reclamar aquello que siempre le había pertenecido. El ejército de los impíos intentó organizarse, pero ante el resplandor de su gloria fueron consumidos instantáneamente. La bestia y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego, y Satanás fue encadenado por 1000 años. El día del Señor había llegado, y la justicia, por fin, triunfó sobre toda la tierra. Con el reino de la bestia destruido y Satanás aprisionado, la tierra entró en una nueva era. Por 1000 años, Cristo reinaría sobre las naciones con justicia y paz, restaurando todo lo que había sido corrompido por el pecado. Los que habían sido fieles reinaron con Él, mientras la creación, antes marcada por el dolor y la violencia, experimentaba un tiempo de renovación. Pero, aún después de 1000 años de gloria, cuando Satanás fue soltado por un breve momento, la corrupción en el corazón humano se reveló una vez más. Multitudes, cegadas por la rebeldía, fueron seducidas por el enemigo y se levantaron contra Dios. El ciclo del engaño se repetía, pero esta vez sería el último. El Altísimo intervino con fuego del cielo, consumiendo los ejércitos que intentaban desafiar su gobierno. Satanás fue arrojado al lago de fuego, donde permanecería para siempre, junto a aquellos que se habían rebelado contra la verdad. Y entonces llegó el gran juicio. El trono blanco fue establecido, y todos los muertos, grandes y pequeños, comparecieron ante el justo juez. Se abrieron libros en los cuales estaban registradas todas las obras de cada ser humano. Ninguna acción, palabra o pensamiento había sido olvidado. La creación entera contuvo la respiración al presenciar el destino de cada alma. Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego, el destino final de toda iniquidad. Pero para los fieles se cumplía una promesa. El antiguo mundo marcado por el dolor y el sufrimiento llegaba a su fin y un nuevo comienzo estaba a punto de nacer. Entonces Juan vio algo indescriptible, un nuevo cielo y una nueva tierra. El primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía. Ante sus ojos, la nueva Jerusalén descendía de los cielos, brillando como una novia adornada para su esposo. Su esplendor iba más allá de la comprensión humana. Sus murallas eran de jaspe, sus calles de oro puro, y la gloria de Dios era su luz. Allí no había templo, pues el Señor y el Cordero eran el mismo santuario. No había más dolor, ni llanto, ni muerte, pues todas las cosas habían sido hechas nuevas. El ciclo del pecado había llegado a su fin para siempre, y la comunión entre Dios y los justos sería eterna. Una voz poderosa resonó desde los cielos. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. El mismo Dios estará con ellos y enjugará de sus ojos toda lágrima.
Ese era el destino de aquellos que se mantuvieron fieles, la recompensa prometida desde el principio. Las naciones caminaban a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra llevaban su gloria hasta ella. El árbol de la vida estaba en el centro, dando frutos para la sanación de las naciones. La humanidad finalmente retornaba al estado de comunión perfecta para el que había sido creada. La eternidad comenzaba allí, en una nueva realidad donde el mal nunca más tendría lugar. Y entonces Juan contempló la última revelación, el fin de todas las eras y el inicio de la eternidad. El tiempo, tal como los hombres lo conocían, ya no existía. No había más necesidad de sol o luna, pues el propio Dios iluminaba todas las cosas. No había puertas cerradas, porque el miedo y la inseguridad habían desaparecido para siempre. El pecado no tendría más espacio, y nada impuro jamás entraría allí. Los que vencieron, los que guardaron la fe hasta el final, ahora caminaban libres, herederos de un reino que jamás tendría fin. Y el Cordero, aquel que fue muerto pero resucitado, reinaba soberanamente, como siempre estuvo destinado a reinar. La batalla entre la luz y las tinieblas había llegado a su desenlace definitivo. Dios había triunfado, y su pueblo viviría para siempre en su presencia. He aquí el destino final de la humanidad. La elección siempre estuvo ante cada persona, seguir al Creador o rechazarlo. Muchos ignoraron las señales, despreciaron las profecías, ridiculizaron a aquellos que alertaban sobre lo que vendría. Pero al final, todo se cumplió exactamente como estaba escrito. El Apocalipsis no era un cuento, no era un mito, era la revelación de lo que estaba por venir. Una advertencia solemne para todos aquellos que aún tenían tiempo de decidir. Ahora queda la pregunta: si ese día llegara hoy, ¿de qué lado estarías? Si este mensaje tocó tu corazón, no ignores las señales. Lo que ha sido profetizado está ante nuestros ojos y el tiempo se está agotando. Si amas a Jesucristo, si crees que esta palabra necesita llegar a más personas, si deseas estar preparado para lo que está por venir, entonces no pierdas más tiempo. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte los próximos mensajes. Deja tu like para que esta verdad alcance a más personas y comparte este video con alguien que necesite oír este mensaje antes de que sea demasiado tarde. Juntos podemos difundir la palabra de Dios y alertar al mundo de lo que está por venir. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Maranata, ora ven, Señor Jesús.